Me da muchísimo gusto saludarte, Marcelo Ebrard, secretario de Economía. ¿Qué tan listos estamos ya para el inicio formal de la negociación del Tratado de Libre Comercio? Hola, ¿cómo te va? Muy buena noche. Pues mira, hemos estado preparándonos desde hace un año. Hoy en la mañana presentamos ya el resultado de las consultas que hicimos en todo el país. Ya tenemos, participaron 30 sectores de la economía, el movimiento obrero, el sector agropecuario, en fin. Entonces tenemos muy claro qué nos ocupa y el mandato para iniciar estas conversaciones. Pues esta consulta nunca se habían hecho antes, ¿no? Pero tiene como principal objetivo tener un mandato claro de qué quieres lograr en esta revisión del tratado. Entonces ya lo tenemos y la próxima semana iniciamos la primera ronda de conversaciones. Creo que es una buena noticia por donde se le vea, porque hace un año decíamos, bueno, pues quién sabe si vayamos a tener la revisión del tratado. Bueno, ya estamos en eso y vamos apuntando hacia el 1 de julio de este año. A ver, si pensamos en hace un año, cuando empezaba el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, había como muchas dudas de cómo iba a ser este proceso y corrígeme si me equivoco, estamos llegando en una posición sustancialmente mejor a la que se pudo haber anticipado en aquel momento, ¿no? Sí, pensábamos que llegaríamos en una condición mucho más difícil que la que tenemos hoy. Lo cierto es que la mayor parte del tratado pues, sigue vigente, ¿no? Entonces la mayor parte de nuestro comercio con Estados Unidos no está sujeto a aranceles, el 85% más o menos. Entonces, bueno, estamos en una posición mucho mejor. Además, somos el país que más exporta a Estados Unidos. Entonces, lograr esas dos cosas, pues sí ha sido un acierto de la estrategia que ha seguido la presidenta Sheinbaum. A mí algo que me llamó mucho la atención es, me gustaría preguntarte más bien, ¿cómo descubrieron que se había acabado el modelo este de libre comercio a todo el costo y que fuera y este modelo regional? Que finalmente antes de la pandemia ya había algunos síntomas, pero no se veía como se vio en la pandemia, ¿no? Pues yo creo que la pandemia te dejó ver dos cosas. Uno, extrema dependencia en muchos temas muy sensibles. Para ponerte algunos ejemplos, para tú hacer cualquier fármaco necesitas, digamos, el primer paso es tener los KMS, son derivados de petroquímica, y el segundo son las APIs o APIs, y de esas dos nos dimos cuenta que el 90% lo traemos de fuera. Entonces, si interrumpe el suministro por cualquier razón, simple y llanamente no tienes ninguna capacidad para reaccionar. De eso lo vivimos cuando fue la pandemia. Las vacunas las produjeron 5 países, no tuvimos acceso más que lo que quisieron darnos, que significa que se te pueden morir muchas gentes al día. Y eso que fuimos el primer país de América Latina que tuvo vacunas. Entonces, el modelo de pandemia, digamos, lo que se derivó de la pandemia fue como el warning de que el modelo que seguimos de integración del libre mercado tenía límites importantes que teníamos que ver. Eso sin contar con otros temas que es la hiperconcentración del ingreso que pasó en todo el mundo y en México sin excepción también sucedió. Entonces ahora pues estás en otro modelo, estás en otro... Ahora, ¿qué otra cosa cambió de entonces para acá? Del 2019 para acá. Hoy tienes una rivalidad y una geopolítica distinta que la que teníamos entonces. Uh-huh. Entonces, esa geopolítica te lleva a que los bloques regionales están tratando de proteger y tienes un mundo más diferenciado en sus regiones. Entonces ya importa dónde lo haces, no nada más cuánto cuesta y si es de buena calidad. Entonces eso es lo que el mundo en el que estás ahorita. Pero yo creo que como bien señalas, la pandemia fue un límite y quizá antes habría que señalar 2008, ¿no? La crisis. Pero la pandemia seguramente como límite. Sí, o sea, sí, finalmente las cosas nunca son de un día para otro, pero si en los libros de historia trataran de ponerle un momento a la caída del modelo, sería la pandemia, ¿no? Sí, sin duda. Sí, porque era una hipótesis muy difícil, ¿no? Que tuvieras un momento en donde se dislocara la cadena de suministro global y eso sucedió con la pandemia. Fue inesperado y Oye, su impacto fue ese. Oye, Marcelo, a ver, ¿y es todo este trabajo de ir a todos los estados, con todos los sectores? ¿Qué tanto mejora la posición de México? Porque tradicionalmente se habían negociado los tratados de libre comercio con representaciones de organizaciones y aquí como que hubo un intento de reunirse con todos, no con las organizaciones, sino con todos los que estaban ahí. Pues lo que hemos buscado es que haya en realidad un acceso
muy amplio le llamamos consultas, para fijar el mandato de México y las preocupaciones principales de cada sector y no cerrarlo a algo, pues, a un grupo de 10 personas, sino procurar, hay 30 sectores directamente involucrados con lo que suceda con el Tratado de Libre Comercio, más todo el sector agropecuario y el sector del movimiento obrero. Entonces, tienes que tomarlos en cuenta. Es importante que estén informados y que sean consultados durante este proceso que inicia la semana que entra, pero afortunadamente ya tenemos claro lo que piensa la sociedad mexicana y los diferentes sectores, qué piensan que está mal, qué piensan que se debe modificar, sustituir y cuáles son las líneas rojas en cada caso. Eso es lo importante. Y eso solamente lo logras en una consulta abierta, si no, no se puede. ¿En esa consulta hubo algo que te llamara la atención, que cambiara la posición de la Secretaría de Economía sobre algún tema? Bueno, nos dejó ver de manera muy importante como, hace cuenta que tuvieras una mesa paralela, una que va a tratar lo del tratado Ujú. y la otra que es qué tienes que hacer en México, qué tenemos que hacer para aprovechar mejor nuestras condiciones favorables, qué tienes que prever, qué sectores van a crecer, cuáles ya no van a crecer, eh, qué modificaciones tienes que hacer de infraestructura, de acceso a inteligencia artificial, de centros de datos, de acceso a energía. Por ejemplo, el sur necesita tener gas y no, pues no va a crecer. Ujú. Sureste, que ya está en vías de, pero, digamos, pareciera una obviedad, pero pues es estratégico, si no, no vas a tener éxito. Y así hay muchos puntos, o sea, casi te diría que de un lado está la negociación del tratado y la mesa paralela es el Plan México y su aplicación muy específica por zona. Y eso es lo que vimos durante las consultas y yo creo que eso sí esa vinculación sí es algo muy útil y muy importante. Justo yo te diría eso, que no puede entenderse la negociación del tratado sin el Plan México y el corregir un error que ya muy antiguo en México, que decía la mejor política industrial es que no haya política industrial, como que, y eso nos hizo Sí, perdernos toda una parte importante del libre comercio para desarrollar industria en México, ¿no? sí, nosotros dejamos de hacer política industrial, pero los demás no. O sea, el país que más política industrial hizo es China. Y ahí Ujú. están los resultados. O sea, China empezó a organizar su dominio en minerales críticos hace 20 años. Se propusieron dominar la electromovilidad hace 20 años. Entonces hay un montón de instrumentos que están utilizando para ese fin, consistentemente durante todos esos años. Entonces imagínate cuando nosotros decimos no vamos a hacer política industrial, pues nos coloca en desventaja. Eso me parece a mí que es un error de concepción, porque los que están teniendo éxito, todos tienen una política industrial exitosa. Ve Corea del Sur. Ujú. Es decir, ¿qué país no lo tendría de los tigres asiáticos? Ve lo que está haciendo hoy Indonesia o Malasia. Entonces, por supuesto que es vital que tengamos una política industrial. Bueno, Europa está igual, está haciendo una política industrial ahora frente a pues, las nuevas condiciones de competencia y Estados Unidos también lo está intentando en la misma, quizá en unas líneas diferentes, pero lo están intentando también. Ahora, ¿qué, ¿qué esperas que suceda durante la revisión del tratado? Porque si bien se parte de una posición mucho mejor a la que habíamos pensado, pues no me parecería que eso garantice que vaya a No, haber, que sea fácil. no va a ser fácil y en todo caso llegar al mismo punto de partida. O sea, no podemos tener una visión nostálgica porque pues, entonces no vamos a tener éxito. Lo que hay que hacer es maximizar nuestras ventajas comparativas lo más que se pueda, partiendo de la base de que sí vaya, la integración entre México y Estados Unidos hace sentido para los dos países. De hecho, somos el país que más le compra. O sea, de Ujú. cada cosa que exportas, el 40% son productos de Estados Unidos. Y si le metes energía, todavía más. Todo el gas que tenemos de Estados Unidos. Entonces, eso frente a otros países, Vietnam pues, no llega al 10%, ni China, ni Indonesia, están por abajo. Es decir, las exportaciones mexicanas tienen un contenido norteamericano enorme respecto a otras economías. Entonces, toda la lógica te lleva a aumentar la integración por costos, no por razones morales que siempre son importantes, pero los costos son los determinantes. Entonces, eso hay que
maximizar esas ventajas, porque ahora la geopolítica, pues, en un sentido, obra en favor de la presencia de México y su vinculación con Canadá y Estados Unidos. Ahora, los temas que no son comerciales, ¿cómo los piensas manejar? Todos los temas que tienen que ver con migración, narcotráfico, todo lo demás que hay en la relación México-Estados Unidos, ¿cómo manejarlo? Pues están en otras mesas. Lo que hemos tratado de hacer es tener mesas diferenciadas, porque además tiene lógica, tiene sentido común, además de que le convenga a México, porque son muchos temas. Entonces, el tema migratorio hoy no es tan importante como lo fue, porque los flujos migratorios son muy bajos. El tema narcotráfico va a seguir siendo importante, pero bueno, México está tomando sus acciones y tiene su propia mesa, que es de seguridad, y así nos vamos a seguir. En la mesa comercial no metemos esos temas, no lo aceptaría yo. Y creo que tampoco les conviene a ellos. ¿Y tratan de meterlos? No hasta ahora. Digo, les interesan temas, ¿no? Pero no son parte del contexto. Sí, o sea, pueden llamarles la atención, pero no son parte de la conversación. O sea, no se negocia un sector por alguna cosa que tenga que ver con estos temas. Así es. O sea, yo no he iniciado una conversación diciendo, oye, ustedes no hacen nada en tráfico de armas, ¿no? No nos ayudan. Y así sucesivamente, pero imagínate dónde acabamos. ¿No? Eso está en otra mesa. No, porque esos no son temas comerciales. Pues sí. Yo creo que el iniciar las negociaciones, pues ya es finalmente un descanso para ustedes, ¿no? Un año de calentamiento, ya es hora de que empiece el partido, ¿no? Ya estás en otro proceso, ¿no? Ya estás en la cancha. Entonces ya no si vas a llegar al Mundial, ya estás en el Mundial. Pues Marcelo, te agradezco muchísimo por esta conversación. Gracias a ti, muy buena noche, gusto saludarte y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Hasta luego, que te vaya muy bien. Hasta la vista, hasta luego.